Bueno, buenas tardes a todas. Un placer estar en una ciudad como Huesca, a la que le tengo tanto cariño. Al fin y al cabo me he criado aquí. Y venir también a un espacio como el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, ¿no? Agradecer a esta institución, ¿no? En tantas charlas he estado y en las que me he podido formar también. Y por supuesto a CGT, ¿no? Por darme la oportunidad de repetir, ¿no? Una charla, una sesión que va a ser intensa, no os voy a mentir, porque bueno, estamos hablando de un título que, bueno, el título oficial, ¿no? Del seminario, el falso mito de la patria y el apropiamiento de los símbolos por parte de la extrema derecha, pero bueno, vamos a hablar de un montón de elementos que configuran las identidades y sobre todo en un debate tan actual, ¿no? Sobre todo, pues bueno, entender un poco cómo hay un rearme ideológico evidente de la extrema derecha en cuestiones de identidad que está afectando de una manera muy directa en el día a día de nuestras aulas como docentes. Yo creo que todas y todos somos conscientes y hay muchos ejemplos que vamos a poner encima de la mesa, pero bueno, es algo que ocupa y preocupa, ¿vale? El tema de la identidad, que es un tema complejo ya de por sí, porque acá estamos hablando de cuestiones muy subjetivas, a veces irracionales, a otras más objetivas. Es un tema que afecta, ¿no? Porque de una forma o de otra está la identidad personal, está la identidad colectiva, pero bueno, vamos a tratar un poco de plantear una serie de hilo narrativo. Bien, lo primero, ¿no? Que vamos a abordar en esta sesión. Bueno, pues una serie de cuestiones, ¿no? Estas son las que he elegido y, bueno, pues de una forma o de otra hablamos sobre todo de entender el nacionalismo como ideología, ¿no? Una ideología contemporánea, además, con una larga construcción ideológica y permanente por parte de las clases que están en el poder, aunque también veremos que la lucha de clases está ahí, ¿no? Y que el nacionalismo tiene aspectos de distinto tipo, ¿vale? Luego vamos a abordar también la cuestión de las identidades colectivas y sus formas de producción, con alguna serie de ejemplos, sobre todo contextualizados en Aragón, ¿vale? Luego, por supuesto, que es uno de los elementos centrales de la charla, es la cuestión de mitos y símbolos relacionados con el nacionalismo español. Bueno, voy a hacer una propuesta en base a lecturas y a cuestiones que tienen que ver con cómo se ha recreado la historia de la nación española, por decirlo así, y también hablaremos un poco de simbología, ¿no? De toda esta simbología relacionada sobre todo con el franquismo, con banderas, escudos, también de dónde vienen los símbolos de la República, ¿no? De las repúblicas que había en España, y un poco por entender también estas cuestiones. Y por supuesto, relacionado con todo esto, hay una parte final en la que vamos a hablar también, si hablamos de identidad colectiva y hablamos también de la visión de Estado, ¿no? Dentro de los pueblos que configuran España, hablaremos también de algo que también está muy a debate, ¿no? Que es el tema de la autodeterminación, de los referéndums, de Cataluña, la catalanofobia que está ahí, que forma parte también de la identidad, y también, pues bueno, un poquito algunas pinceladas sobre las relaciones, ¿no? Históricas entre Aragón y Cataluña, que, bueno, como bien sabéis, son complicadas, complejas, pero bueno, que a veces es cuestión de matices. Bien, en la anterior charla, la verdad es que, bueno, pues fue un poco intensa porque era todo online en casa y la verdad es que es muy diferente, ¿no? Estar aquí, que puedes ver caras, puedes, pues bueno, ver expresiones, es diferente, ¿no? Estar en un espacio más abierto. Y sí que es verdad que en la anterior charla dejé para la parte final esta parte que está aquí, ¿no? Que es la de los temas controvertidos. Pues, claro, planteamos una cuestión de controversia y ahí está la definición, ¿no? De qué significa algo controvertido, ¿no? Temas que hacen surgir emociones de una forma primaria y que, para bien o para mal, dividen a la opinión pública. Vale, bien. Bueno, el vídeo al final es, bueno, igual además os suena porque se hizo bastante viral. Bueno, son una visita que hizo Ayuso al Congreso, a Estados Unidos, y bueno, con toda la polémica que hay con el tema de América, colonialismo, no colonialismo, y ella hablaba, pues bueno, con sus declaraciones de siempre, ¿no? Que, bueno, pues que España que le sorprendía, ¿no? Que hubiera ahora tanto derribo de estatuas, tanto cuestionamiento del imperialismo español y que de una forma o de otra, pues ella planteaba que había una misión civilizatoria, ¿no? Detrás de estas cuestiones. Bueno, esa era un poco la cuestión de Ayuso. Bien. Hablaba de controversias, ¿no? Pues bueno, de una forma o de otra, en las aulas sobre todo, y bueno, ahora que estamos ya con nuevos, bueno, pues, a debate, ¿no? El nuevo currículum, con la LOMLOE y también en tiempo atrás, pues bueno,
toda la cuestión de que siempre se plantea a nivel de competencias, a nivel de objetivos, algo que es fundamental, ¿no? Que es el desarrollar pensamiento crítico y analítico entre el alumnado. Bueno, esto es algo que, claro, cuando planteamos estos temas y vemos el día a día, pues bueno, no siempre es algo que veamos y que es complejo. En realidad, claro, este tema en el fondo excede a lo que sería la charla, porque al final estamos hablando de un alumnado que cada vez lee menos, que está siempre en un mundo digital, lee poco, por lo tanto, redactan menos. Hay una cuestión ahí de comprensión, de competencia lingüística, que de una forma u otra parece una tontería, pero en el fondo está vertebrándote el cerebro a unas edades fundamentales. Y eso hace que, claro, ahí hay un espacio para que, de una forma u otra, a la hora de analizar cuestiones tan complejas como es el tema de las identidades o el tema de la nación, ¿no? Los alumnos queden, pues bueno, muy expuestos a manipulaciones. Bien, esto por un lado. Y por otro lado también, bueno, los medios de comunicación, ¿no? El papel que juegan y sobre todo, pues bueno, ahora pues, nuestro alumnado está en las redes continuamente y llegan continuamente pues fake news, bulos, claro, de una forma o de otra comparten vídeos, ya se ha visto en otras sesiones, ¿no? Relacionadas con el feminismo y el machismo y también con la extrema derecha en sí, como todo eso está ahí y ellos copian y pegan, ¿no? No tienen esa capacidad para relativizar o por lo menos para poner en cuestión estas cuestiones tan controvertidas. Bueno, hace no mucho me encontré un estudio bastante interesante, ¿vale? Os he dejado también el enlace en la guía de contenidos, que era de, bueno, un artículo que se titula Aprender y argumentar España, en la que dos investigadores de la Universidad de Valencia hacían una encuesta a 80 alumnos de segundo de bachillerato. Sabéis que la asignatura de Historia de España es obligatoria en segundo de bachillerato y la verdad es que era demoledor. Y ojo, porque estamos hablando del 2012 el estudio. O sea, entiendo que si se volviera a hacer ahora sería incluso mayor. Simplemente en cuestiones generales el estudio era una serie de encuestas. Bueno, ahí tenéis qué piensas que significa hoy en día ser español. Hay una serie de textos relacionados con la historia de España, o sea, mezclan un montón de cuestiones que ellos ya han visto en la asignatura y sobre todo las conclusiones que sacan, ¿no? Un 61% de ese alumnado tenía una visión esencialista de la identidad española. La esencialista es la visión prácticamente heredada del franquismo, ¿no? Como que España es una nación permanente y que no hay una cuestión, un cuestionamiento de ser o no ser español, ¿no? Que es algo que se puede construir. Solo un 22% tiene una visión jurídico-política que sería, dijéramos, la constitucional, ¿no? Un concepto de ciudadanía, un concepto de que tienes un DNI, que tienes unos derechos y unas libertades y que puede ser español como puede ser francés, ¿vale? Y luego hay un 16% que se manejan en una visión mixta. Pero claro, los datos del 61% nos hacen sospechar que esto va más, ¿no? En Valencia estamos hablando, que bueno, Valencia es una comunidad compleja que tiene también muchas identidades, ¿no? Es una comunidad que tiene además lengua propia y que de una forma o de otra así se expresan los alumnos de 17, 18 años en aquel momento. Claro, todo esto, pues bueno, de una forma o de otra nos lleva a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué están visualizando actualmente nuestro alumnado? Bueno, temas controvertidos hay de todo tipo, pero bueno, el discurso cultural dominante, y esa es una de las frases de cabecera, sería que siempre se niega la existencia de un nacionalismo español. Esto luego lo desarrollaremos, ¿no? Porque parece, bueno, parece explícito, ¿no? Pero los nacionalistas siempre son los otros, ¿verdad? Y el ser español al final no es una cuestión nacionalista, ¿no? Sino que es una cuestión como natural, que se naturaliza. Bien, ahí tenéis pantallazos de temas diversos, pues desde el antiguo ministro de Educación, Wert, ¿no? Con esa polémica que hubo con el objetivo era catalanizar, españolizar a los alumnos catalanes en su momento, o luego, pues bueno, imágenes, ¿no? Como reportajes del periódico de Aragón sobre Zaragoza Roja y Gualda, con la compra de banderas, luego la cuestión, ¿no? De México no sabe qué hacer con la estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Pues bueno, de una forma o de otra también está a debate estas cuestiones que, claro, lo que sucede en América pues genera una reacción aquí, ¿no? Claro, esto al final hay una reflexión, ¿no? Sobre cómo el profesorado podemos abordar
estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues esto ya es un poco, igual lo dejaremos para las conclusiones finales, pero en el fondo, pues bueno, un poco es algo ya casi más de terapia, ¿no? El hecho de ver el día a día y ver cómo el alumnado poco a poco se va dejando llevar por según qué situaciones. Bien, la segunda parte de contenidos pues tendría que ver un poco ya, después de plantear, ¿no? Pues controversias o no, ¿no? Porque este tema al final, pues bueno, es público diverso y puede haber cuestionamiento en alto grado o no, pero bueno, hay una cuestión ahí que está clara, que es esta segunda parte, ¿no? Que es la construcción histórica e ideológica del nacionalismo español, ¿vale? Bueno, pues cuestiones como el tema de Gibraltar es español, me imagino bueno, pues si estáis en las aulas, a mí me pasa repetidas veces, ¿no? El tema de Gibraltar, que es como una especie de obsesión sobre todo para ellos, más que para ellas, es curioso. Y luego, pues también el lío en las aulas muchas veces, ¿no? Bueno, yo soy profesor de Geografía e Historia y, bueno, pues en tercero, por ejemplo, pues se da la parte de organización política y ahí tienen un auténtico lío mental, ¿no? Confundir nación con Estado, confundir un régimen con un gobierno, hablar de nacionalismo, qué es el nacionalismo, hablar del concepto de pueblo, ¿no? Que es un concepto también complejo en sí, clase social no tanto, pero bueno, también, en cierta medida también empezamos a ver alumnos, iba a decir desclasados, ¿no? Pero que no tienen conciencia de lo que son las clases sociales, ¿no? El concepto de soberanía, claro, todas estas cuestiones que son fundamentales y que están continuamente ocupando los medios de comunicación, ¿no? Para esta cuestión, bueno, pues aquí recomiendo una serie de libros que es referentes más o menos, es una selección, hay muchísimos más, pero bueno, sobre el debate sobre la nación o la historia del nacionalismo español, ¿vale? Por un lado tenemos, por ejemplo, Álvarez Junco, un libro que en su momento pues hay un antes y un después, ¿no? A la hora de hablar sobre estas cuestiones, que es Mater Dolorosa, en la que él habla del fracaso de la nacionalización española durante el siglo XIX, ¿vale? Un fracaso en el sentido de hace un recorrido desde Cádiz, ¿no? Desde las Cortes de Cádiz hasta la famosa pérdida de Cuba, ¿vale? Luego tenemos un libro que es fundamental también de Caroline Boyd, ¿vale? Del año 2000, Historia Patria, Política, Historia e Identidad Nacional en España, que ya plantea además un relato, una investigación a través de los manuales escolares y ella va viendo cómo hay una falta de acuerdo en temas centrales para la hora de nacionalizar, ¿no? De crear una identidad común española. Luego, pues bueno, hay obras también como la de Morales, bueno, obra colectiva Morales Fusi y Blas Guerrero, ¿no? Historia de la nación y del nacionalismo español, que bueno, pues plantean esos dos debates, ¿no? Debate si la nación española es más modernista, más creada contemporánea, o por el contrario, viene de mucho antes, ¿vale? Y luego, pues también el libro de Pérez Bejo sobre España imaginada, ¿no? Él escribe desde México y, bueno, pues tiene también una visión, en este caso, bueno, plantea que la nación, al fin y al cabo, es una construcción cultural, ¿vale? La propuesta que yo hago, pues bueno, es personal. Al fin y al cabo, de una forma o de otra, bueno, es un relato que se puede construir o que podéis leer en otros medios, pero sí que es verdad que no deja de ser una propuesta personal, ¿no? Hablo de las etapas y de todo lo que se plantea respecto a la historia de la nación española. Bien, bueno, Ronald Fraser definió, bueno, hablaba de historia teleológica, ¿no? Una historia dirigida y, bueno, sobre todo él hablaba, y cito, leo directamente, como la tendencia a enfocar la investigación solo en términos de lo que logró imponerse, ¿no? La historia de los vencedores y la historia de los vencidos. Pues por ahí van un poco los tiros de la historia de la nación española, ¿vale? Claro, hablar de todo esto a día de hoy encima, pues bueno, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Pues estamos en pleno siglo XXI y igual que en otros ámbitos del planeta se está planteando debates sobre la decolonialidad y identidades subalternas, ¿no? Cuestionando la visión eurocentrista, por eso todo el tema de cuestionamientos de símbolos en América, la cuestión sexista, la cuestión racial. Claro, aquí estamos un poco aún, parece que no hemos salido aún del cascarón, ¿no? Con determinadas cuestiones, ¿no? Parece que nos vuelve, ¿no? Nos vuelve un poco el presentismo de la nación española permanente.
En todo caso, sí que es cierto que al final, y esto un poco hago resumen porque al fin y al cabo está en la guía de contenidos, está la cuestión de que todo nacionalismo, no solo el español, pues aquí es una cuestión ya general, europea, si me apuráis, existen dos unidades, ¿no? que luchan y que de una forma u de otra intentan imponer su visión, ¿no? Las clases explotadoras y las clases explotadas. Claro, las clases explotadoras, podemos hablar de la burguesía, podemos hablar de la oligarquía de siempre, etcétera, etcétera, son las propietarias de las fuerzas productivas, son las que su cultura es la cultura de referencia y son las que tienen además los instrumentos del poder, ¿vale? El pueblo o las clases explotadas, por decirlo así, lo que ha hecho es al final tratar de huir a través de la cultura popular y bueno, pues todo eso en el caso español lo hemos visto muy claro, porque en pequeños periodos donde sí ha habido democratización y donde sí que el pueblo ha podido construir identidad, pues desgraciadamente duraron un poco y fueron aplastados. Entonces, claro, la visión al final hegemónica, ¿cuál es? La de las clases dominantes, ¿vale? Aquí tenéis, como os he dicho, las cuatro partes, ¿no? Las cuatro partes, vamos a decir, de esta historia de España, pero bueno, incluso podríamos tener antecedentes, ¿no? Como pone en la diapositiva, ¿no? La cuestión de si se habla de Atapuerca, ¿no? Si había españoles sin Atapuerca, se habla de los celtas e iberos también como originarios españoles, se habla de la nación elegida y, por supuesto, esa frase que resume todo, ¿no? Unidad de destino en lo universal, que eso dice mucho. Os dejo aquí un enlace, no vamos a enlazar más por el tema de Internet, pero bueno, si tenéis ahí un blogger historiador que es bastante bueno, Puto Miquel, ¿vale? El nombre es lo de menos y tiene un montón de vídeos relacionados con la crítica a todo esto que estamos planteando. El que tenéis enlazado ahí habla de, bueno, el Crítica Academia Play, que es uno de los, bueno, recursos que más se utilizan en historia con el alumnado y sobre todo pues, determinadas cuestiones que tienen que ver con la historia de la nación española. Lo hace de un tono muy ameno, muy irónico. La verdad es que son vídeos que funcionan muy bien. Bueno, en todo caso, el planteamiento que hago, ¿vale? De 4 etapas, 4 fases, ¿vale? Propuesta personal, como os he comentado, pues bueno, en un principio, manuales escolares antiguos, franquistas, liberales, etcétera, etcétera. Pues bueno, se plantea una primera etapa en la que se habla de la España romana, ¿no? La Hispania romana, ¿no? Que sería como un gran logro de la esencia española y sobre todo por la aportación de determinados emperadores españoles emperadores romanos a la civilización. De esta forma, con este disco, y al fin y al cabo hablo de discurso y de relato, ¿no? Lo que se busca es relacionar la presencia de España y relacionándolo con una civilización, en este caso superior, ¿no? O que tendría unos valores supuestamente, vamos a decir, universales y protodemocráticos, ¿vale? Y en todo caso es una aportación que falsifica en cierta manera, o en cierta manera no, absolutamente toda la historia de la antigua Roma. Aquí, pues bueno, además se ensalzan, ¿no? Y se busca, bueno, ese concepto de centinela de la civilización, ¿no? Pero bueno, también se obvia siempre, en los manuales se ha obviado siempre a la hora de plantear esta España romana, pues toda la cuestión de violencia extrema, de esclavismo y de genocidios. En una segunda fase, hablaríamos en este caso, claro, de la larga Edad Media, pero sobre todo centrada en un aspecto que es fundamental, el mundo visigodo y la catolización, ¿no? Visigoda. Bien, claro, el hecho de que Recaredo, ¿no? Pues cierre una época en la que, bueno, los visigodos eran arrianos, ¿no? Un pueblo germánico que tenía sus propias costumbres, su propia religión. El hecho de que Recaredo, a través del Tercer Concilio de Toledo, pase al mundo católico, supone también un punto muy de interés para ese proceso de construcción ideológica del nacionalismo español. De hecho, bueno, es una de las tesis centrales, ¿no? Que se mantiene en el nacionalismo más ultraconservador, en el que España pues, es un bastión del catolicismo, ¿vale? Y es un poco se justifica con estas cuestiones. Simplemente, y además de estas citas, ¿no? Buscando a la hora de preparar la charla, Manuel Fraga hace años, ¿no? Planteaba
y leo literalmente que esa unidad, la unidad de España, se basa en una tradición, y la tradición española es simplemente la civilización cristiana, es decir, lo resume a una cuestión de religión, ¿vale? Esto lo escribe en 1963. Claro, todo esto al final, en esta Edad Media, pues hace que, claro, pues bueno, el mundo visigodo cae, ¿no? Repentinamente con la llegada de una nueva religión, una nueva civilización, que es el Islam, ¿no? Y bueno, pues aquí aparece el famoso mito de la Reconquista, ¿no? La Reconquista y sobre todo yo lo que quiero centrar es un poco en el borrado que se ha hecho de la historia siempre oficial, insisto, de la España musulmana, ¿vale? Desde algunos sectores simplemente se ha reducido a estereotipos folclóricos, ¿no? Y en algunas versiones menos reaccionarias simplemente pues, se habla de esa famosa convivencia entre culturas, ¿no? La cultura cristiana, la musulmana y la judía, pero la verdad es que la profundización que hay sobre el mundo islámico ha dejado siempre mucho que desear, es decir, es una identidad a la que se renuncia explícitamente. Una tercera fase, claro, sería, pues ya podéis sospechar cuál, ¿no? Pues el imperio, ¿no? El imperio, y además aquí, pues es iba a decir de la que más se ha escrito, bueno, la que de una forma o de otra, ¿no? La época de apogeo. Bueno, en todo caso, insistir, ¿no? Que la época imperial, sobre todo, nace y tiene una fuerte base en el siglo XV, ¿no? Ya con el matrimonio de los reyes católicos y con la creación del Santo Oficio, ¿no? de la llamada Inquisición, que va a funcionar como un instrumento, en este caso de represión política, cultural e identitaria a todos los niveles, ¿no? Pues estamos hablando que todo el relato de la Inquisición y todo lo que sucederá después, pues bueno, tiene que ver también con, ya no solo con, es grave la expulsión de los judíos, pero bueno, unas décadas después, un tiempo después, en 1609, con la expulsión definitiva de los moriscos. Claro, ahí hay un planteamiento ya en la que el relato, lo que estamos hablando, se está relacionando toda la cuestión de España como bastión cristiano y en un territorio en el que solo pueden vivir personas de confesión cristiana, ¿no? De confesión católica, y el resto de identidades quedan absolutamente desechadas. Pero claro, no solo esto, sino que tenemos que hablar también de América, ¿no? Volvíamos al principio con el tema de América, pues bueno, la misma cuestión, ¿no? Al fin y al cabo, lo de América podemos entrar en debates. Los imperialismos son lo que son, da igual el británico, el francés, el holandés, el portugués que el norteamericano actualmente, de otra forma, pero igual de también violento, el español igual, el imperialismo no deja de ser una forma de explotación económica con sus intensidades, ahí están los estudios, pero no deja de haber ahí un relato, no, unos hechos históricos que hablan de violencia al fin y al cabo y de imposición, ¿vale? En todo caso, también importante entender que, claro, en esta época es cuando se supone, ¿no? Ese es el gran mito de la creación de España como unidad política, ¿no? Con el matrimonio de Isabel y de Fernando, de los Reyes Católicos. Bueno, pues esto sí que es cierto que en los libros de texto, de una forma o de otra, en los últimos tiempos aparece matizado. Sí que es verdad que siempre, ¿no? Durante décadas, y esto hay que plantearlo así, hay que hablar de que hay un pacto dinástico, lógicamente, entre la corona castellana y la aragonesa, pero ambos estados siguieron funcionando de forma independiente hasta los decretos de nueva planta, ¿no? Y eso es algo que cuando explicas en clase sorprende a los alumnos, ¿no? Que Aragón ya no fuero, sino que tuviera moneda propia, que tuviera un sistema de pesos y medidas propio, que tuviera, pues, bueno, que fuera como un Estado independiente. Claro, esas ideas, lo que hablábamos antes, chocan mucho con su concepción, ¿no? de unidad, ¿no? La palabra unidad parece que apela a otras cuestiones. El caso de Navarra, ¿no? Pues también aprovecho, ¿no? De la asimilación de Navarra, pues vamos a hablar de la asimilación de Navarra, como que fue consentida, pues nada más lejos de la realidad. Navarra, además, bastante extensa, pues habla de 1512, pero en Navarra hay resistencias hasta 1520. Hay una asimilación forzosa de lo que era el Estado de Navarra, ¿no? Eso desaparece totalmente en nuestros libros, en nuestros manuales. O tenemos interés o queda ahí absolutamente difuso. Y claro, aprovecho también estas cuestiones para plantear, ¿no? Porque claro, estamos hablando de la época imperialista y ya pues entre 2016, ¿no? Pero el famoso ensayo de María Elvira Rocabarea, ¿no? De imperiofobia, ¿no? Y la leyenda negra, que ha generado tantos libros, contraargumentos, y luego, bueno, tenéis artículos incluso en El País sobre tergiversaciones sistemáticas
que ha realizado, citas de libros que no existen, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú basas una investigación para demostrar una tesis con falsedades a un nivel máximo, pues bueno, se cae un poco, ¿no?, tu argumento por su propio peso. Pero claro, Rocabaré ahí está jugando en un contexto en el que le viene bien, ¿no? Porque hay un auge de la extrema derecha que le favorece ensalzar esta época histórica, ¿no?, como durante el franquismo, y a partir de ahí llega todo. Bien. Esto respecto al imperio. Hay también una cuestión fundamental, y voy a pasar un poquito por encima, ¿vale?, que es toda la cuestión de la reforma y la contrarreforma, ¿no? En España, al final, o en el Imperio Español, lo que ocurre es que se va a plantear cada vez un abismo mayor entre ese racionalismo, esa preilustración que hay en muchos reinos y estados europeos, ¿vale?, en la que pues, se habla de un capitalismo moderno, y en España, al final, lo que sucede es que ese alejamiento de estas cuestiones va a hacer que el llamado mundo luterano, ¿no?, el mundo calvinista, el mundo protestante, que se estaba fijando en otro tipo de cosas, lo que hace es que en España, en el Estado español, se plantea otro tipo de cuestión a la hora de gobernar, ¿no? Hablamos de, bueno, al fin y al cabo tienes un imperio extenso, esclavitud a todos los niveles, un campesinado que está en una situación de bastante feudalización en los territorios peninsulares, y dijéramos que el resumen es que la respuesta de los Austrias a todas estas cuestiones va a ser siempre la guerra, ¿no? La guerra apoyada en los tercios, apoyada en pagar, ¿no?, y en los mercenarios, guerra, 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 y sin plantear ningún tipo de reformas, ¿vale? Esto lo cuento porque tiene mucha relación con lo que, claro, con el famoso fracaso del siglo XIX, ¿no? Por supuesto, la Ilustración, la época de la Ilustración también queda desaprovechada totalmente. Ya no hablamos de esa persecución que hay contra todos los ilustrados a la hora de plantear reformas a nivel educativo, a nivel económico, pero bueno, pues tenéis que pensar que, por ejemplo, en 1784 se prohíbe la lectura de la enciclopedia, ¿vale? Enciclopedia que también había tenido problemas por toda Europa, pero se prohíbe, y bueno, pues hay una presencia importante de la Iglesia por controlar la educación, por controlar el conocimiento, y todo eso hace que haya un retraso en determinadas cuestiones, ¿vale? De esta forma, pues claro, entramos en la última etapa, ¿no?, que es la más, bueno, no la más interesante, pero bueno, por ser la más reciente. La foto que tenéis ahí en la presentación está hecha adrede, ¿vale? Adrede me refiero que está pixelada. Y bueno, me parece interesante, ¿no? Bueno, una foto bastante famosa, además, ver al señor Millán Astray y Franco, pues bueno, tapado, ¿no? Nos lo podemos imaginar en esa especie, parece que están poseídos, ¿no?, por alguna aquelarre. Bueno, es una imagen triste, cruda, de una forma o de otra nos habla de ese, bueno, ya no querer y no poder, que eso es el siglo XIX, sino cuando haya una voluntad de imponer mediante la violencia, en este caso un genocidio que aún está resuelto, ¿no? Bueno, en esta cuarta fase, como iba comentando, es cuando se construyen los estados-nación que conocemos, claro. Al fin y al cabo estábamos hablando de reinos, ¿no?, de antiguo régimen. Aquí hablamos ya de la época de los estados-nación en toda Europa. Bueno, el siglo XIX, como pone ahí en la diapositiva, es un querer y no poder. En este caso, de ese suspiro liberal, ¿no?, que es la Constitución de Cádiz, al triunfo, en este caso, del liberalismo más conservador representado en Isabel II, ¿no? Es la época en la que ya se plantea una nacionalización de España a nivel escolar, y es una época en la que tenemos que pensar que hay una escasa ampliación de derechos. Bueno, el sufragio identitario dura demasiado tiempo en el 19, y bueno, pues sí que es verdad que ya en este momento surge un movimiento republicano bastante importante, ¿no?, que está planteando otras formas de gobierno y está planteando también incluso otras formas de articular territorialmente lo que es España, una visión más progresista, pero seguirá siendo pues bueno, minoritario. También surge la reacción de la reacción, como es el carlismo,
y siempre está a debate pues también cómo gestionar la diversidad en España. En todo caso, la clase dominante, cuando hay problemas o hay crisis, siempre va a tirar de la solución militar como alternativa. Esto no es algo nuevo, no os estoy ilustrando nada novedoso, sino que al final eso también explica muchos tics autoritarios actuales y esa importancia que tiene que sigue teniendo el estamento militar, ¿no? El hecho de, pues, bueno, las soluciones han sido siempre militares y, bueno, además con la bendición de la Iglesia Católica, ¿no? Cuba, Filipinas, la guerra de Marruecos, hacia vascos, catalanes, otras alteridades, bueno, no hace falta recordar mucho más. Por supuesto, claro, llega la crisis de 1898, ¿verdad? Y bueno, pues claro, es un momento en el que en la edad de oro del imperialismo, pues claro, curiosamente España queda como una potencia secundaria, ¿no? A nivel mundial y eso, pues bueno, va a causar un gran revuelo. Bien, claro, para entender el franquismo, ¿no? Pues bueno, la precuela está clara que es Primo de Rivera y Primo de Rivera va ya a plantear esa visión ultra reaccionaria de todo esto que estamos comentando, de todo este relato histórico y de construcción ideológica. La Segunda República, pues la verdad es que fue un oasis ahogado y bien ahogado, ¿no? O sea, bien ahogado me refiero que al final lo ejecutaron bien, duró muy poco en el tiempo, ¿no? 5 años, y claro, era pues bueno, germen de algo nuevo, pero claro, para hablar de educación, para hablar de nacionalización de masas, hace falta, si os dais cuenta, un periodo de tiempo suficientemente largo que no se produjo, ¿no? Con el golpe de Estado, pues bueno, y el franquismo ya sabemos, quiero decir que no me voy a extender en este tema, ¿no? Todo lo que viene después, ¿no? Al fin y al cabo, hablamos de una fascistación, ¿no? Y igual que hablamos de esto, pues hablamos, y aquí recojo las palabras de Julián Casanova, ¿no? Que claro, en caso, hablando de memoria histórica y estas cuestiones, si no se ha desfascistizado, pues es complicado hablar en igualdad y reconocer determinadas cuestiones relacionadas con las personas que fueron asesinadas, desaparecidas, represaliadas a todos los niveles durante la dictadura franquista. Claro, es el relato, ¿no? De una forma o de otra, esa es la cuestión. Tenéis un libro además muy interesante, lo recomiendo, de Gustavo Alares, lo tenéis en la guía de contenidos sobre políticas del pasado en la España franquista, ¿vale? Y bueno, pues es una buena lectura también para entender cómo se gestiona la memoria, ¿no? A todos los niveles para ver un poco y aprender sobre estas cuestiones. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Vale. Bueno, pasaríamos a bloque simbólico, ¿no? Bloque simbólico, la simbología. Bien. Bueno, en la intro, ¿no? Planteaba que, claro, el Estado es como si construyera una novela, ¿no? Pero no sabe difundirla lo suficientemente bien en el siglo XIX y lo que decíamos antes, ¿no? También la escolarización universal en España es bastante tardía, ¿no? Claro, a la hora de nacionalizar. Se nacionaliza también con símbolos y en todo caso, claro, tenemos que pensar que con este relato que os he planteado, claro, la llegada del franquismo supone quebrar absolutamente el relato de una nacionalización soft, una nacionalización débil de España y plantea, claro, que en una sociedad dividida en dos bandos, ¿no? En dos bandos, no se puede pedir que la gente que luchó o que defendía los valores de la República pudiera sentirse identificado con la bandera española, ¿no? Es mucho pedir. Bueno, la bandera actual, pues en realidad, bueno, tiene que ver en este caso con una cuestión de separar, ¿no? Lo que es la bandera de los Borbones, ¿no? Que tenía un diseño que se confundía con otros dominios que tenían en Francia, en Nápoles, en Toscana, en otros espacios. Y en este caso, pues bueno, Carlos III decidió, bueno, plantear una bandera diferente. En todo caso, una bandera militar relacionada con una reorganización de la Marina española, ¿vale? Este es el origen de la rojigualda, ¿no? De elegir los colores rojo y amarillo. Pensamos también un poco en cuestiones ya más prácticas, ¿no? En el mar, la importancia que tienen ver colores llamativos, ¿no? Bien, esto por un lado, en 1785. Por otro lado,
a partir de 1808 sí que es verdad que esta bandera o esta enseña pues, se populariza bastante para como bandera de enganche entre los voluntarios de la guerra de independencia, ¿no? Que luchaban contra la invasión francesa. Dijéramos que se populariza en cierta manera. Y luego en 1843 con Isabel II pues ya se da un poco el pistoletazo de salida, ¿no? La consolidación de la bandera. Isabel II sobre todo plantea el unificar las unidades del ejército bajo una misma enseña nacional, y en este caso se ordena por decreto que se unifiquen todos y se utiliza la bandera española. El escudo, pues bueno, el escudo franquista, ¿no? Vamos a decir, bueno, al fin y al cabo no deja de ser una reelaboración, recomposición, no es un escudo ni tiene un origen medieval exacto, ni de las modernas, sino que es como una especie de Frankenstein, ¿no? El escudo pues también se aprueba en 1938 y hay una serie de elementos que se utilizan, sobre todo es un blasón parecido, semejante al que utilizaban los Reyes Católicos, se utiliza también el águila de San Juan, y luego pues sí que es verdad que se sustituyó el cuartel de Sicilia por el de Navarra, ¿no? Un poco para jugar con la similitud Navarra. Y en todo caso también el lema Plus Ultra, que aparecía en algunas versiones anteriores, Plus Ultra, ¿no? Utilizado por los Reyes Católicos, va a ser sustituido por Una Grande y Libre. Habrá alguna modificación parcial más, pero sin más. Bien. Por supuesto también, no lo hemos mencionado, pero cabe decirlo, ¿no? El uso también del yugo y de las flechas, ¿no? Y toda esa simbología que tiene que ver en este caso, con falange. La simbología republicana, también podríamos hablar de la simbología republicana y, bueno, pues plantear que es una simbología, en este caso, claro, la república que tiene dos momentos, la primera y la segunda república. En la primera república, sobre todo, se plantean iconos, se ve en las imágenes, en las ilustraciones de la época, iconos asociados a la Revolución Francesa, ¿no? Todo el tema del gorro frigio, el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y luego sí que es verdad que durante que se populariza y se hace oficial la bandera tricolor, ¿no? Con el color morado. Que bueno, pues la curiosidad, ¿no? Que el color morado al fin y al cabo es un color asociado a Castilla, ¿vale? Y no a Castilla en sí, sino a la monarquía castellana, con lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? Que en una bandera republicana se utilice un símbolo monárquico. Que sí que es verdad que se justificó en su momento como que lo habían utilizado también los comuneros, ¿vale? Entonces un poco ese es el origen de la bandera republicana. Bueno, esto se ve un poquito mal, pero bueno, si lo tenéis en los materiales, pues que no lo he podido conseguir. Es una infografía que compartieron en redes sociales y tiene que ver con cambios que ha sufrido la bandera, detalles, ¿vale? Sin más, es así como irónica, pero bueno, un poco por todos los cambios que hay hasta la bandera actual con su escudo, ¿vale? Claro, hemos hablado de un relato, ¿no? Que pues por una forma de otra está ahí construido. Y también podríamos hablar de las ausencias, ¿no? A esta parte voy a pasar más deprisa también por cuestiones de tiempo. Yo creo que si no nos vamos a extender mucho, pero bueno, también hablo de la nada, ¿no? En este caso la Corona de Aragón en la Edad Moderna, ¿no? Pues bueno, en los libros de texto escolares, en el currículum, pues bueno, sí, se plantea la Corona de Aragón en segundo de la ESO, se estudia más o menos en profundidad, quién más, quién menos, está ahí planteado, pero sí que es verdad que en el momento que llegamos a los Austrias, la Corona de Aragón queda absolutamente invisibilizada, ¿no? Una nación o un nacionalismo también se construye con ausencias, no solo con la realidad que vemos, sino también con qué espacios de historia se dejan en el olvido. Y por eso este apartado, ¿no? Al fin y al cabo, entender que se invisibiliza toda la historia de la Corona de Aragón durante la Edad Moderna y muchas veces, pues bueno, se habla un poquito de las germanías, ¿vale?
Se habla en algunos libros, no en todo, de lo que sucedió aquí en Aragón con el Justicia, con Juan de Lanuza, ¿no? Las alteraciones, pero tampoco se contextualiza todo ese momento de alteraciones que había a nivel social e institucional en el Reino de Aragón, ¿no? Que no terminaba de encajar con la política que en este momento planteaba Felipe II, ¿vale? Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo esto es algo que lo tengo, bueno, he leído bastante, me he interesado, vamos a decir así, por esta historia común de este periodo, que vamos a decir es el menos glorioso, ¿no? Entre comillas, de estos territorios, cuando hay unas pautas similares, tanto en Valencia, en Cataluña, en Mallorca, incluso en Aragón, ¿no? A la hora de explicar todo el tema del bandolerismo, la cuestión de las fronteras, la influencia del luteranismo, como hay una serie de controles. Entonces, pues bueno, es interesante, sobre todo un poco por lo que os digo, ¿no? Cómo se ha invisibilizado toda esta historia de la corona de Aragón. En todo caso, claro, también es verdad, y vamos a ser justos, que si estamos hablando de una historia de glorias, de mitos, de ensalzamiento, pues bueno, a la hora de diseñar un libro, un currículum, tanto en la actualidad como en el pasado, pues es mucho más interesante, ¿no? Hablar de la corona de Castilla en el siglo XV, XVI y XVII, con todo lo que tiene que ver con la colonización de América, ¿no? O los conquistadores o como queréis llamarlos, que hablar claro, de la corona de Aragón, que al fin y al cabo había quedado periferizada en el Mediterráneo y no parecía que nada interesante, cuando la historia está ahí. Siempre hay historia y siempre hay cuestiones que se pueden trabajar. Bueno, lo que os comentaba, hemos visto el primer bloque, ¿no? De la controversia, planteamiento de cómo se ha construido ideológicamente la historia de España, ¿no? Ahora vamos a entrar en una cuestión ya más, bueno, antropología, política, algo de historia, ¿no? Cuestión de las identidades colectivas, ¿no? Quien más, quien menos tiene una identidad, ¿no? Y las identidades pues se redefinen, lo tenéis ahí escrito, ¿no? Se integran, hay identidades que son más agresivas, ¿no? Como estamos viendo actualmente, ¿no? Con la extrema derecha. Identidades que se asimilan, hay identidades de confort, ¿no? Que, bueno, pues de una forma o de otra no cuestionan el status quo, hay identidades que son más reactivas. Bueno, en todo caso, la identidad que es personal fluye a lo colectivo y es siempre algo tremendamente subjetivo. Por eso hay tanta manipulación y por eso, claro, pues lo que hablamos, ¿no? Nuestros alumnos, da igual secundaria, primaria que post, ¿no? Secundaria son, pues bueno, tienen ese peligro, ¿no? de APK, se apela a lo irracional, se apela a lo emotivo, se apela a cuatro tópicos y al final, claro, todo esto genera confusión. En todo caso, bueno, planteamiento de identidades colectivas. La identidad se construye y se deconstruye. Esa sería un poco la gran frase, ¿no? No existe una identidad fija a lo largo de la historia. Siempre hay nombres y apellidos, siempre hay autores, siempre hay momentos en los que, como ahora veremos, con un ejemplo que voy a poner, la identidad se crea, ¿no? No existen, cuando hablamos de identidad, hablamos también de tradiciones, hablamos de símbolos y de todas estas cuestiones. En todo caso, ¿no? Podríamos hablar, que es un terreno muy, muy resbaladizo, ¿no? Un poco citando a Bourdieu, ¿no? Con el tema de los bienes simbólicos y al fin y al cabo, pues bueno, hay un debate ahí sobre estas cuestiones. Claro, el nacionalismo no deja de ser una ideología, hemos dicho, y es una expresión de identidad, en este caso, nacional. Bueno, nacionalismo casi, muchos autores lo plantean así, ha sido la gran religión, ¿no? Del siglo XX, en cierta manera. Tiene sus mitos, tiene sus decálogos, tiene sus rezos, sus himnos, sus banderas y bueno, de una forma o de otra, a veces ha habido alianza con Dios, ¿no? Con la confesión religiosa de turno, pero el altar de la nación está ahí, ¿no? Para crear identidad. Y en el caso español es muy claro. Más cuestiones de identidad relacionadas con esto, pues bueno, pues podemos hablar también de mitos, ¿no? Mitos que al final generan identidad en la actualidad. El famoso mito intencionado de las dos Españas, ¿no? El mito de las dos Españas, que es un mito, iba a decir falso, bueno, hablo de que se construye y se deconstruye, sigue estando ahí presente y que es un mito que le interesa sobre todo a la extrema derecha para abusar para abusar de estas tensiones.
Las dos Españas, pues bueno, que de una forma o de otra tienen que ver en este caso con una España de imposición sobre la otra, con un no reconocimiento y al final, cuando se apela al reconocimiento a la memoria histórica, pues bueno, se habla en las cuestiones mínimamente democráticas y, bueno, mínimamente totalmente democráticas y de reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Pero aquí se habla siempre de sectores conservadores de no volver al pasado, no, de olvidar, de proyectar el futuro. Ahí hay un olvido interesado que de una forma o de otra alimenta este mito, ¿no? Claro, al fin y al cabo, todo parte de un golpe de Estado y eso es lo que no se debe olvidar, ¿no? Claro, todo esto llevado al ámbito educativo pues es complicado, ¿no? Al fin y al cabo los adolescentes, hablo yo desde mi experiencia en secundaria, ¿no? No puedo hablar de otras edades ni mucho menos, pero en mi experiencia en secundaria, pues bueno, al final, o sea, la adolescencia es una etapa compleja, ¿no? De ruptura, de cuestionamiento de la autoridad y de una forma o de otra, claro, la pregunta sería cuáles son los primeros referentes, ¿no? Que tiene un adolescente, ¿no? Una persona, un chaval, una chavala de 12 13 años. Pues bueno, ahí podemos entrar en una amalgama de cuestiones, porque claro, estamos hablando de que ya se empiezan a crear su identidad de grupo, ¿no? De cuadrilla, en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, pero también las identidades colectivas que están ahí, ¿no? Y según cómo vengan, según cómo se gestionen, van a ser más plurales, diversas, abiertas o no. Esto también lo vemos actualmente y se ve muy claro con todo el tema de las identidades de género, ¿no? Tema, un tema candente, incluso igual de candente que el de las identidades nacionales y como es un momento de construcción, ¿no? También del cuerpo, del reconocimiento y eso también, pues según en qué grupos, según en qué sectores, genera situaciones, en este caso, desgraciadamente, de odio, ¿no? Bien, esto por un lado, ¿no? Claro, las identidades al final... A ver, se ha atascado esto. Ahora. Aquí tenéis una bibliografía, por si queréis ahondar cuestiones de identidad, sin más, ¿no? Son libros que leí en su momento y que me inspiraron bastante a la hora de escribir y de reflexionar sobre estos temas, desde un clásico como Benedict Anderson, que habla, a ver, habla de la nación, ¿no? Como comunidades imaginadas, autoimaginadas. Hablamos de libros como el de la construcción social de la realidad, ¿no? La realidad se construye día a día, socialmente, mediante procesos de legitimación. Hablamos de un libro del que ahora volveremos, ¿no? Que es bueno, una obra de referencia, de nacionalismo banal de Michael Billig, ¿vale? Y luego pues hablamos de obras como una obra también fundamental, la de Hobsbawm y Ranger y Terence Ranger, de la invención de la tradición, que ya nos habla de cómo todas las tradiciones de una forma u otra tienen un principio, ¿no? Están inventadas, aunque nos parezca que vienen de hace 1000 años. Bueno, tenéis ahí esta sugerencia, hay muchísima bibliografía sobre estas cuestiones, pero bueno, estos libros siguen estando igualmente vigentes. Aterrizaríamos al caso de Aragón, ¿no? Por ejemplo, Aragón y su identidad, ¿no? Como colectivo, ¿no? Aragón como territorio, como pueblo, como nación, como región, como comunidad, como río, ¿no? Al fin y al cabo, el río Aragón como espacio. Bien. Bueno, pues en todo caso, esto es extrapolable a cualquier tipo de territorio, ¿no? A la hora de plantear los vínculos espaciales, la lengua, las lenguas que se hablan, se aragonés, habla catalán, se habla castellano. Hay una contraofensiva para cuestionar la existencia de esas lenguas, se les ponen otros nombres, bueno, hay un batiburrillo de cuestiones relacionadas con elementos identitarios que, como he dicho, es una lucha por el poder simbólico, que es fundamental, ¿no? La arquitectura, la tierra, el paisaje, que hablaríamos aquí de cuestiones muy esencialistas, ¿no? Pero bueno, que están ahí y que de una forma o de otra fluyen. A lo que quiero llegar con esta cuestión es que al final siempre va a haber una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de identidades o de elementos que construyen la identidad. Y va a haber unos elementos que son mejores y otros que son peores, que son seleccionados por el poder, por las clases sociales de turno en un momento de la historia, ¿vale? Esto lo planteo de manera indefinida. Y en este caso, entender también que esto es algo que no es inmutable, ¿no? Sino que puede ir cambiando según las relaciones de poder, como he comentado. Bien, por un lado,
planteamos o planteo, ¿no? Que al fin y al cabo hay dos tópicos que hay que desmontar respecto a la invención de la tradición. Bien, por un lado, planteamos o defiendo, ¿no? que esa obsesión que hay por justificar las naciones desde, como si vinieran prácticamente desde tiempos primigenios, ¿no? En la diapositiva que tenéis aquí tenéis un hilo de Twitter de un profesor de historia en la que se plantean la formación de algunos mitos nacionales europeos, que es muy curiosa, a través de la literatura, a través de las sagas medievales. Está muy bien porque al fin y al cabo es historia comparada, ¿no? Tampoco estamos aquí hablando de que Spain is different, sino simplemente pues, que todas las naciones se han construido con mitos unos más absurdos que otros, ¿no? Lo que os decía de la jerarquía. Y una segunda cuestión, ¿no? Es esa defensa de que las naciones son procesos sociales de larga duración, acumulativos, ¿vale? Siempre cargados de teleología. Pues bueno, todas estas dos ideas hay que desmontarlas. Claro, hablamos de la cuestión de la nación, hablamos de la cuestión de la identidad, pero también tendríamos que hablar de algo fundamental, ¿no? Pues que todo esto se ejecuta, se gestiona de una forma concreta y es en el momento en el que se crea el Estado contemporáneo, ¿no? El Estado como régimen, el Estado como aparato que gestiona el poder, ¿no? Y que de una forma o de otra es el que va a ir desarrollando políticas en la construcción de la identidad. El Estado, que claro, estamos hablando al fin y al cabo de un Estado sobre todo capitalista, ¿no? Un Estado capitalista que responde a unos intereses de clase y que eso lleva a una selección de la historia, una selección de la identidad, a una selección de las lenguas, a una selección de cómo se centraliza o se descentraliza una nación, ¿vale? Entonces, todo esto deberíamos de tenerlo presente. Claro, ¿cómo nacionaliza un Estado? Pues bueno, de muchas formas, ¿no? A través de la imposición, como hemos dicho, pero bueno, sobre todo está claro que las funciones culturales de socialización y aculturación están siempre presentes. Bueno, la educación está a debate siempre, ¿no? La importancia que tiene la educación a la hora de crear ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que tengan unas lealtades hacia un país o hacia unos valores. El control de la enseñanza es algo fundamental y en España lo tenemos muy claro, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver actualmente con el planteamiento de por qué existe una educación concertada en España, pues tiene que ver muchas veces por quién controla la educación. No hay más debate con la concertada al final, lo demás es esas apelaciones a la libertad que son falsas, porque en el fondo es una cuestión de quién controla la enseñanza para según qué intereses, ¿no? Ahí está el Estado, ¿no? Puede legislar, puede regular, o quizá no le interese porque le interesa tener una nacionalización de según qué tipo, ¿vale? Estoy llevándolo a lo actual. En todo caso, también el Estado, el poder político, nace de esa alianza, ¿no? Entre legitimación, como he dicho, a través de la educación, a través de festividades, a través de, bueno, actualmente ya lo vemos, lo tenemos muy claro, de eventos deportivos, ¿no? Los deportes de masas, ¿no? Nacionalizan de una forma muy clara. Ayer fue, ¿no? España se clasificó para el Mundial y, bueno, pues ya hay el Mundial, ¿no? Y todas estas cuestiones, pues es un elemento que sirve de un anclaje importante a la hora de entender de por qué la gente se identifica o no con determinados elementos. En todo caso, lo que os decía, una alianza entre legitimación, pero también coerción, al fin y al cabo, ¿no? Pues el que no se siente identificado o quien determinados movimientos sociales o determinadas personas que no se sienten identificadas, pues pueden llegar a tener problemas. Bien, vamos un poco a la cuestión, ¿no? Al ejemplo práctico, que sería en este caso, pues bueno, ahí tenéis una imagen de la Virgen del Pilar. Bueno, claro, esto también es un poco sabido, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hablamos de invención de la tradición, ¿no? Como pone, hay una serie de prácticas normalmente gobernadas por unas reglas aceptadas, maneras más o menos explícitas, y un ritual, ¿no? Muy simbólico que intenta inculcar ciertos valores y normas de comportamiento repetidos, ¿no? En el tiempo, bueno, pues el pilar, si haces, ahora igual ya no lo sé, claro, con el tema de Aragón Televisión, como hacen tantos reportajes, pues si tú preguntas a la gente de Zaragoza, pues se piensan que la ofrenda de flores del Día del Pilar es algo que viene, ¿no? Pues de tiempos, no sé, casi desde que hablábamos de Atapuerca, pues casi, casi. Y claro, cuando les
les explicas, ¿no? Y aclaras, muchos se quedan sorprendidos de que en el fondo esto es una decisión del franquismo y una copia de una ofrenda que hacían en Valencia, ¿no? El Día de la Raza, ¿no? Y la ofrenda de flores. Bueno, en todo caso yo no voy a entrar aquí a cuestionar si una persona cree que el pilar es lo más importante y este tipo de cuestiones, yo no voy a entrar. Pero que hay algo que es clave y es la cuestión de la tradición, ¿no? Como todo esto, de una forma o de otra, se plantea así. Claro, se lo había planteado aquí, pero bueno, que estoy en Huesca, pues bueno, podemos hablar de la fiesta de San Lorenzo, ¿no? Con la fiesta de San Lorenzo no llega al exceso franquista del Pilar, que es la hispanidad, pero las fiestas de San Lorenzo, pues ya lo sabéis, muchas y muchos, tiene una serie de elementos históricos más o menos bueno, los danzantes, hay también una reelaboración de la tradición, que está bien, ¿no? Uno se identifica, pero luego hay una copia perfecta de lo que son los Sanfermines, ¿no? En un momento hay una misión de una serie de peñas de Huesca que van a copiar el modelo de Pamplona. Bueno, pues bien, funciona, ¿no? Y ya está. Pero bueno, tiene un origen, ¿no? Eh, al elemento al que yo quería aludir, ¿vale? Es algo que tiene que ver ya un poco más global, ¿no? Con lo aragonés, ¿no? Más allá de Huesca, de Zaragoza o, si me apuráis, Teruel, ¿no? En el caso de Teruel no lo he investigado, pero imagino que será similar o parecido. Y es la cuestión de la estereotipia, ¿no? Bueno, estereotipia y en este caso el tópico del baturro, ¿no? Como un ejemplo de invención de tradición. Bueno, el nacionalismo español va a construir, como os decía antes, una jerarquía, ¿no? Entre tanto el liberal como el conservador, ¿vale? En el siglo XIX, en la que se busca regionalizar, en este caso, la identidad cultural aragonesa. Es decir, regionalizar significa que dependa absolutamente de España. Todo este proceso, ¿vale? Que es largo en el tiempo, esto no surge de la noche a la mañana, tiene una serie de elementos y un universo semántico, ¿no? Que nos habla del Pilar, nos habla del río Ebro, nos habla de la Jota y nos habla de lo baturro, ¿no? Bueno, hay una literatura costumbrista de la época, esto lo tenéis todos en el guión de contenidos y está bastante bien estudiado por Fermín Gilencabo. Literatura costumbrista en la que él saca y refleja todas estas cuestiones, ¿no? Como van apareciendo en determinadas publicaciones de Madrid, ya un poco ese tópico, ese reírse ese sacar esos chascarrillos, se están construyendo una cuestiones relacionadas con lo baturro, ¿no? Lo baturro, además, que representa, fijaros la idea del buen aragonés, un mal aragonés, ¿no? Está la idea del buen aragonés, es noble, así vasto, rudo, pero tiene buen corazón, es leal, bueno, todos estos tópicos que en el fondo no tienen ningún sentido, ¿no? La imagen sobre todo del personaje rural, ¿no? Honrado, bueno, pues todo esto tiene una foto fija, ¿no? Como decimos, en el 19 y sobre todo ya la segunda mitad del 19 con una serie de revistas, como comentaba, en la que aparece todo este tratamiento de lo aragonés. Bueno, es un tópico, ¿no? Y es un tópico que, si os dais cuenta, claro, estamos hablando de hace un montón de tiempo, 1860, 1861, 62, estamos en 2021, es que en el siglo XX todo eso lo va a recoger el franquismo y lo va a potenciar hasta extremos inimaginables, ¿no? Se cosifica la identidad aragonesa, ¿vale? La Jota, bueno, la Jota la tengo pendiente de estudiar en más profundidad, pero es apasionante el tema de la Jota porque ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿vale? La Jota, ha habido una Jota popular, una Jota contestataria, una Jota de protesta que fue denostada poco a poco, ¿vale? Incluso en la época de la República tenía auge, los certámenes de Jota eran, pero no la Jota que conocemos hoy en día, ¿vale? Y todo eso también se seleccionó en un momento dado, se metió el hachazo, se reinventaron letras, hablamos sobre todo de las letras, no de los bailes, y bueno, incluso hay una serie de joteros y joteras que por su ideología, no por su valía musical o creativa, quedaron postergados, ¿vale? Me parece preciso y muy interesante, y ya digo que tengo pendiente profundizar sobre este tema, pero bueno, es una cuestión más para entender un poco estos elementos de identidad. A ver, esto tampoco es algo solo de Aragón, ni de España, sucede en muchos sitios. Tengo algo estudiado, el tema de Escocia, por ejemplo, y en el siglo XIX también, curiosamente, Escocia sufre un proceso de estereotipia
No es igual, pero bueno, similar, ¿no? En cierta manera, pues todo el tema del tartán de las faldas, del celtismo y todo eso, pues todo eso es una reinvención total, ¿vale? Se crean sociedades culturales de la alta nobleza escocesa a la que le interesaba tener vamos a decir, un buen rollo, ¿no? Con la unión con los ingleses y va a ser a través de esa reelaboración cuando se empiezan a dar esos famosos desfiles con los clanes, los tartotos, este imaginario, ¿no? Que tenemos un poco de Escocia, ¿no? Y todo eso también es una foto fija que, bueno, esto lo analiza muy bien Houseman y Ranger en el libro que os he comentado antes de la invención de la tradición, ¿no? Todo el tema de estos desfiles que van a Londres, con las gaitas, y bueno, pues todo eso es una reinvención. ¿Existía? Sí, era algo popular, pero no tenía nada que ver con lo que ha quedado actualmente, ¿vale? Tenéis ahí también enlazado un artículo sobre pilares, baturrismo y falsa identidad aragonesa, por si lo queréis leer, ¿vale? Publicado en Arainfo. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando, ¿vale? Al fin y al cabo, un poco conclusión de esto, ¿no? La famosa frase de Máximo d'Azeglio, que me encanta. Que se la pongo a los alumnos ahí. Una frase, ¿no? Que no llega ni una línea a analizar esto. Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. Bueno, eso dice todo, ¿no? Los procesos de unificación en el siglo XIX, una cosa es crear un Estado y otra es que las personas que viven en ese Estado formen parte de un proyecto, vamos a decir, nacional o identitario. Bueno, el caso italiano está muy estudiado y es muy claro, ¿no? Pues cuando Garibaldi llega proceso de unificación italiana, ¿no? Cuando llega a la isla de Sicilia y parte y está ahí tratando de conquistar los sicilianos, los países sicilianos normales y corrientes campesinos se quedan sorprendidos de esa llegada de Garibaldi y los camisas rojas, ¿no? Con banderas, con un discurso de unificación, de hay que echar al enemigo, y ellos, o sea, son testimonios de la época, pensaban que eran extranjeros, no entendían ni su idioma, pensaban que eran austríacos, los austríacos dominaban una parte del norte de Italia, entonces estaban como alucinando de que, no sé, que es Italia, ¿no? Dirían los sicilianos. Luego, a ver, había un componente ahí progresista de liberación que hizo que ayudaran, ¿no? Pero bueno, eso es muy significativo ese hecho de cómo se lo tomaron. Bueno, igual que los niños no vienen de París, pues las naciones tampoco vienen de París. ¿No? Tenéis ahí un libro muy interesante, que es también una referencia de Geber sobre de campesinos a ciudadanos, ¿no? El proceso de la Revolución Francesa y cómo, pues bueno, lo mismo, de campesinos, sin ningún tipo, la lealtad que tendría un campesino de la Vendée o de la Bretaña sería con su pueblo, su pequeña comunidad, cómo hay que crear ciudadanos franceses, ¿no? Y ahí tiene que ver ya cuestiones que tienen que ver con el tema del idioma, ¿no? La obligatoriedad de aprender y estudiar el francés, ¿no? En un momento en el que para nada el francés era la lengua más hablada o mayoritariamente hablada en lo que era Francia, ¿no? Y todas estas cuestiones de nacionalizar, ¿no? De crear lealtades. Esto es lo que decía, ¿no? Un poco la nación como religión civil alternativa. En todo caso, bueno, esto un poco por ir ampliando cuestiones. Podríamos preguntar también, porque claro, estamos hablando, bueno, estamos hablando de procesos, de elementos, ¿no? Podría lanzar la pregunta de si creéis que tiene género la nación. ¿Tiene género la nación? ¿Qué pensáis? ¿Qué género sería? ¿Entendéis? Que tiene género. Los hermanos hablan de Fatherland, ¿no? Claro. Y aquí hablamos de madre tierra y todo esto. De madre tierra. Patria, ¿no? Patria y padre parece que están bastante. Sí, exacto. La nación es una nación masculina. A ver, voy a aclarar porque esto igual luego llevo aquí y me lanzan pedradas. Me refiero que la construcción de la nación, el relato, es un imaginario hipermasculinizado. Lo sabemos primero por los protagonistas masculinos y también porque normalmente, salvo casos súper puntuales, ¿vale? Hablamos de que a la mujer aparece como un sujeto absolutamente pasivo en la construcción de una nación, un sujeto, pues la típica cosificación que se hace del patriarcado y como sujeto atávico que al final no ha contribuido o ha contribuido de manera muy secundaria a la idea, vamos a decir, de la nación, ¿no? Os recomiendo también por ahí un par de autoras que son muy potentes, Malekova y Yuval Davis, que son las que hablan de estas cuestiones de verdad y composo, ¿no? El género de una nación y ponen varios ejemplos en distintas partes del mundo. La verdad es que es muy sugerente hablando de temas de identidades.
Aquí pasaríamos ya al nacionalismo banal, ¿no? El nacionalismo banal, pues bueno, hablamos de identidad y en este caso es el nacionalismo que no, las banderas que no son explícitas. Claro, a día de hoy nos puede parecer igual un poco absurdo esto, ¿no? Este libro ya tiene unos años, fue publicado en el mundo anglosajón, en España tardó en ser traducido. De hecho, primero, bueno, yo lo leí, la traducción la leí del catalán y luego ya pues sacaron edición en castellano, ¿no? Es un libro pues, que habla de la banalidad de la nación, ¿no? Como las banderas que nos agitan. Claro, actualmente vemos muchas banderas que se agitan, entonces nos parece un poco difícil, ¿no? Visualizarlo. Bueno, ahora veremos, ¿no? Cómo se han empezado a agitar banderas, pero bueno, la construcción de imaginarios y rutinas. Desde el mapa del tiempo, ¿no? Es un ejercicio maravilloso para hacer con los alumnos. Lo que pasa es que les cuesta coger cualquier periódico de cabecera, ¿vale? Y ver un poco cómo el nosotros, cómo se tratan las páginas de internacional. Hay una serie de cuestiones que tú no hablas explícitamente de tu nación, da igual España, Francia que Estados Unidos, pero está todo el rato apelando a un nosotros colectivo, ¿vale? Y este libro habla de estas cuestiones y la verdad es que es muy potente. Bueno, en clase ya sabemos, hay muchos alumnos, ¿no? Se ha puesto de moda ahora las pulseras con la bandera. ¿Por qué? ¿No? Esto igual lo abrimos luego a debate. ¿Por qué? Estamos en España, ¿no? Llevar una bandera española, bueno, no sé. Yo me he criado, me he criado en otra época, soy del 78, ¿no? Y que quizá el hecho, cuando tú llevabas determinada simbología, era, pues bueno, una simbología, vamos a decir, más alternativa, porque eras más porque necesitabas visualizar algún otro tipo de identidad. Pero claro, cuando estás visualizando la identidad hegemónica, la dominante, la que aplasta todo, es no difícil entender, pero uno se plantea por qué llevamos. Si tú les preguntas, ellos tampoco te van a decir, ¿no? Porque soy español, claro. La desactivación es clara, ¿no? Pero ¿por qué la llevas, no? No estás de viaje por Turquía ni por Rusia. Estás en un aula normal en Sádava, en Alcañiz, en Huesca. Es sorprendente en los últimos años cómo ha crecido ese tipo de simbología. Pulseras, bueno, la famosa medida del pilar también, ¿verdad? Bueno, pues también también se ve en Laguna Aragonesa, ¿no? Pero las españolas o simbología de todo tipo, ¿no? Ha crecido en las aulas desde que yo empecé a trabajar, ya son 12 años, quiero decir que ha pasado ya un tiempo, vamos a decir, razonable. Bueno, en todo caso, el nacionalismo, como decía, banal, y bueno, esto está un poco desactualizado, pero bueno, os acordaréis de los dos reporteros vascos que asesinaron en Burkina Faso hace unos meses, ¿vale? En primavera, y bueno, pues los reporteros sin más, pues bueno, la ceremonia era con una bandera llegando al aeropuerto, ¿no? Y bueno, fue un poco kafkiano, ¿no? Si uno luego un poco rastrea seguramente la ideología o la identidad de estas dos personas. Bueno, ¿por qué se hace eso? Bien, vamos un poco ya centrando, además incluso, bueno, más que cerrando, es una parte ya más hablar de derechos colectivos y de cuestiones así que son como más periféricas a lo que sería la charla, ¿vale? Hablamos de identidad, hablamos de pueblos, pues bueno, vamos a hablar de la cuestión central de por qué hay ahora un proceso de renacionalización y de españolización, ¿no? Pues hablamos un poco, claro, ya os cuento el final, ¿no? Del famoso referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña. Pero bueno, hay una previa a esto y es una previa pedagógica, ¿no? Entender qué es el derecho a la libre autodeterminación. Bueno, pues es uno de los motores de la edad contemporánea. Me acuerdo que me tocó trabajar en Barbastro, ¿no? En aquellas fechas, sustituyendo además a una compañera que está por aquí en el curso, a Seskun, a la que le mando un saludo. Y la verdad es que daba clase en segundo bachillerato y había había una preocupación normal por lo que estaba ocurriendo, más allá de la opinión que tengamos, y que aquí yo no voy a entrar. Y claro, los alumnos, bueno, Daniel, claro, me acaba de dar historia y, pues bueno, tienes la responsabilidad de explicar, ¿no? Sobre todo qué puede suceder. Y siempre les ponía el mismo ejemplo. Digo, bueno, vemos o podemos ver la Revolución Francesa como un cambio o un intento de cambio de régimen. Bueno, digo, la historia al final muchas veces se plantea así y bueno, no lo llegaban a entender. No llegaban a entender por qué, porque al fin y al cabo, claro, estábamos hablando de un tema
que apelan en este caso a lo identitario, ¿no? No sabían entender qué era eso de votar en un referéndum o el derecho a decidir, para que me entendáis. Bueno, la autodeterminación, sin más, ¿no? Ya en la Primera Guerra Mundial se plantea un principio de las nacionalidades con Wilson, la ONU no lo reconoce en la Declaración Universal, pero sí que está en algunos pactos posteriores, el reconocimiento de la libre autodeterminación, sí que hay un debate ahí interesante también sobre si esta cuestión solo afectaba, este reconocimiento de la ONU, a pueblos en proceso de descolonización, ¿vale? En la época del imperialismo, o si afectaba a cualquier tipo de colectividad que así lo exigiera, que es un poco uno de los argumentos. La verdad es que es un principio muy bonito, pero cuando te afecta en tu propia casa no suele gustar, ¿no? Como se suele decir. En todo caso, también hay que entender, y esto es importante, que la autodeterminación no es solo independencia o crear un Estado propio, sino que puede ser desde autogobierno, federalismo, gobierno local, confederalismo, es decir, autodeterminación, al fin y al cabo, la propia palabra, el propio principio jurídico lo dice. Lo que pasa es que es un concepto que está muy demonizado y que muchas veces puede ser complicado abordarlo en clase, ¿no? Hay un montón de ejemplos y bueno, pues tampoco voy a repetirme, ¿no? Pero bueno, desde la cuestión no concluida del Sáhara Occidental, pasando por declaraciones unilaterales como la de Eslovenia, los famosos referéndums de Quebec con Canadá, ¿no? Que incluso tienen bueno, hay una ley sobre claridad que establece el Tribunal Supremo de Canadá para reconocer este derecho, ¿no? Kosovo, con sus paradojas, pero también hace una declaración unilateral, los mapuches entre Chile y Argentina, Escocia, ¿no? En el 2014, ahora además se está planteando una segunda consulta, el Kurdistán iraquí, etcétera, etcétera. Bien, os he pasado además un enlace que es bastante gamberro, pero está bastante bien, de los referéndums, de cuál ha funcionado, que está bastante, bueno, para jugar un poco en el lenguaje de los adolescentes, y explica 3 casos, ¿no? El de Quebec, explica el de Escocia y el otro, no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, el caso es que explica de qué es un referéndum, ¿no? Y hace un poco de alusiones a la historia, actuales. Bueno, viene bastante bien un poco para, bueno, según el debate, ¿no? O según lo que se esté planteando, desmontar, ¿no? Tópicos. Claro, aquí llegamos a la cuestión clave, ¿no? El referéndum catalán. Bueno, en todo caso, es un antes y un después, ¿no? Lo hablábamos antes del auge de la extrema derecha, de los símbolos, del rearme, pues bueno, sin entrar ya en opiniones, ¿no? Sobre el proceso, cómo se creó, a dónde va o dónde deja de ir, pues al final la cuestión es las reacciones, ¿no? Desde el tenemos que votar todas, ¿no? Que bueno, pues es un principio un poco extraño, hasta algo que conlleva odio y que lo relaciono con lo que me interesa, que es la catalanofobia, ¿no? Pues Cataluña siempre será España, los catalanes que se vayan, ¿no? Literalmente hay una cuestión ahí nativista, esencialista del territorio, ¿no? Que tiene que ver también con lo de Gibraltar, ¿no? Explota la cabeza el tema de Gibraltar, ¿no? Dentro de la península, y que siga estando soberanía británica. Bueno, aquí tenéis una crónica de Telesur, ¿vale? Venezuela, ya cada uno con sus contradicciones. A mí me parece muy interesante porque es bastante objetiva, como plantea en este caso un relato de lo inexistente, hablando en este caso de una de las cuestiones con las que más se atacó, ¿no? Todo el tema de justificar el uso de la violencia, ¿no? Que se hizo por parte del Estado en el tema del referéndum, ¿vale? No entro más con este tema porque, bueno, al final también es una cuestión que cada uno tiene su opinión, y en caso, una cosa es el referéndum y otra cosa es las conclusiones del mismo. Lo que sí que me interesa, y esto es una parte muy, muy importante, es el tema de la catalanofobia, ¿vale? Catalanofobia creciente. Y bueno, pues entré en Wikipedia, ¿no? Porque hay enlaces de todo tipo, artículos. Lo que pasa es que hay sesgos de un lado y de otro, y eso a veces es peligroso, hay que contrastar mucha información. Pero bueno, la definición de Wikipedia, ¿no? Que siempre decimos a los alumnos que contrasten, que no la copien ni la peguen, pero no está nada mal. El anticatalanismo o la catalanofobia, ¿vale? Se define como un sentimiento de rechazo por Cataluña o hacia Cataluña, por la cultura y lengua catalana y por los propios catalanes. Otra definición es considerar el anticatalanismo como un sentimiento y una expresión sobre todo política,
que se opone en este caso a una idea de una nación catalana integrada por los catalanes. Tenéis ahí una serie de enlaces también sobre estas cuestiones, filias y fobias, bueno, un poco artículos de todo tipo. En todo caso, el relato nacionalista español, ¿no? Porque la catalanofobia no viene de ahora, ni mucho menos. Siempre la historia explica todo. La catalanofobia o el famoso problema catalán que genera viene ya de tiempo atrás. Casi la nueva planta, las cuestiones del idioma, el regionalismo, el encaje, la represión, bueno, en todo caso negar su existencia como Estado, ¿no? Todo este tema de los términos, de terminología, que encima nos termina también afectando a nosotros como aragonesas por la cuestión también semántica, ¿no? Si era un condado, si era un principado, bueno. Al fin y al cabo, como expongo ahí, ¿no? La diapositiva, el judío ibérico, ¿no? Al fin, en ausencia de judíos, que ya se les expulsó, hay un odio hacia lo catalán. Y bueno, pues ejemplos hay un montón, ¿no? Los famosos boicots a sus productos, que ahora imagino que llegarán por las Navidades otra vez con el tema del cava, ataques a la lengua. Bien. Bueno, esto os cuento. La fuente, a ver, las tengo que contrastar mejor, ¿vale? Tampoco me convencía mucho, pero bueno, como era un gráfico, sobre todo por los ejemplos. Es una gráfica de evolución de ataques, vamos a decir, de todo tipo, hacia de lo que se considera catalanofobia. Desde 1901, que el estudio a mí no me parece muy riguroso, pero bueno, porque mezcla demasiadas cosas para que me entendáis, hasta el 2015, ¿vale? Veis los picos y sobre todo, bueno, va complementado con la gráfica que tenéis a la derecha, ¿no? Que son los ejemplos, bueno, pues van identificando, ¿no? El autor va identificando y va anotando en un estadillo, ¿no? Desde manifestaciones anticatalanistas, bueno, discriminación laboral, vandalismo, discriminación, insulto, bueno, hay de todo tipo, ¿vale? Luego, abajo, lo veréis mejor con detalle en el ordenador, la valoración del 1 al 10, la valoración que tienen otros habitantes de otras comunidades autónomas respecto a Cataluña. Y bueno, pues Cataluña queda, bueno, queda pues, con una valoración baja, ¿no? Con un 4,8. O sea, la más baja, luego están los vascos y luego, pues bueno, ya van en función del resto de identidades. Bueno, al final hay una cuestión ahí clara, ¿no? Que, bueno, pues tiene que ver en este caso con lo que estamos hablando durante todo el rato, ¿no? La idea de nación, pues desde Cataluña, desde un sector del catalanismo, mejor dicho, se ha planteado una alternativa, otra forma de ver el Estado, la nación. Eso genera incomprensión bien manipulada para generar fobia, odio, que es lo peligroso. Y vamos cerrando ya. Bien, vamos acabando el tema, ¿vale? Pues bueno, hemos hablado de Cataluña, en este caso relaciones o antagonismos entre Aragón y Cataluña, ¿no? Ya que estamos en Aragón, pues bueno, también un poco para todos, ¿no? Y para todas. Desde el tema de los países catalanes, que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? No tiene ninguna razón de ser. Pero bueno, luego está todo el tema del aneto, las torturas geográficas que generan, pero bueno, está el tema de los bienes, la migración, el elemento del desarrollo económico diferenciado y toda la migración que ha ido aragonesa sobre todo hacia Barcelona, lógicamente, durante ciclos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. ¿Vale? Luego, pues hay un montón de cuestiones, ¿no? También la cuestión de la hispanofobia, ¿no? Que también se ha generado en determinados ámbitos catalanes. Bueno, el idioma y sus denominaciones, como se ha hablado antes, ¿no? Bueno, se habla catalán y punto en la franja. Tenemos un presidente que tampoco ayuda. Lambán, desde luego, pues yo creo que va a pasar a la historia, ¿no? Por esas declaraciones altisonantes y contraproducentes para llamar la atención, para posicionarse dentro de ese nacionalismo español y la verdad es que en vez de ejercer responsabilidad como presidente de una institución, lo que hace es alimentar más ese odio, ¿no? Del pueblo hacia el pueblo. Y luego, pues claro, lo que digo siempre, sin pedagogía no hay nada que hacer, ¿no? En el guión de contenidos tenéis, bueno, explicadas algunas cuestiones así muy generales de pistas, ¿no? Para entender
las relaciones históricas entre Aragón y Cataluña, ¿vale? Es una selección parcial, hablo desde la época de la creación del reino y de la corona, con la famosa salida aragonesa al mar, hablo también de cómo se crea una arquitectura federal en torno a la corona de Aragón, y bueno, pues como pues hay una serie de cuestiones ahí que van pululando. Hablamos también de, porque es algo que no viene de ahora, de la problemática en la fijación de la frontera entre Cataluña y Aragón por cuestiones de testamento. Bueno, pues los límites están ahí, tienen también una explicación histórica y hay controversia, ¿no? Según a quien leamos. Y sobre todo, pues bueno, hay algo que es más antropológico, vamos a decir, que es lo que he dicho antes, el antagonismo, ¿no? Para los aragoneses, que al fin y al cabo Aragón se queda como un pueblo, un país recluido, un país de interior y que genera otro tipo de mentalidad, ¿no? Y eso va evolucionando a lo largo del tiempo y generando pues bueno, esas distancias, ¿no? Bien alimentadas en este caso por el poder, por la burguesía, por mirarse a un espejo, ¿no? Un espejo que no es real. Quedarían ya las conclusiones. En realidad, esta es una de las pocas diapositivas que no he retocado de la charla online que di en mayo, ¿no? Porque al fin y al cabo las conclusiones las tenemos que sacar entre todas, ¿no? Ahí pongo España es una democracia consolidada, me refiero en el sentido de todo lo que estoy planteando, ¿no? Bueno, cómo se puede gestionar, ¿no? Y luego si esta identidad, ¿no? Esto que he estado planteando es solo de la extrema derecha o realmente hay más detrás, ¿no? En todo caso, las conclusiones ahora con el debate de las preguntas, pero bueno, realmente yo tampoco puedo decir mucho más allá de esta chapa teórica que os he metido, que es monumental, pero bueno, son temas, como os he dicho, complicados y en todo caso, lo que decimos siempre, ¿vale? Va a cambiar, pero bueno, al final digo, si va al fascismo hay que odiarlo y punto. No hace falta cambiar las cosas porque odiar al que odia, a la palabra odiar, prefiero que, bueno, hace poco leía Miquel Ramos, ¿no? Y bueno, un poco que los fascistas no leen, es que leen, sí, leen mucho. Ese es el problema muchas veces que tenemos. Leen y mucho, llevan tiempo desde determinados sectores construyendo hablo allá a nivel global, no solo en el caso español, claro que si no, no, todo lo que está sucediendo ahora sería imposible, ¿vale? En todo caso, como pongo ahí visión crítica, pensamiento libre, relativizar todo y a todo, no hace falta decir más, nada dura 1000 años, ni es inmutable, aunque parezca, claro, nuestro día a día al final nos parece que sí, y en todo caso, organización y compromiso desde las aulas y fuera de ellas. Y pues muchas gracias por la charla, ¿vale? Y ahora, si queréis, podemos abrir turno de intervenciones.